Hola, hola amigos y amigos de Innova Salud. Yo soy Migdalia Denis y hoy les agradezco muchísimo que nos acompañen una vez más en este episodio. En el episodio anterior hablábamos de los sesgos de la inteligencia artificial y de cómo esas promesas de diagnóstico rápido pueden volverse un montón de trampas cuando estamos hablando de los datos o también de la tecnología en sí misma, porque sencillamente no están a la altura. Hoy vamos a profundizar en dos reflexiones que tienen el mismo trasfondo: la necesidad de las decisiones compartidas. Desde Latinoamérica y desde las organizaciones de pacientes desde hace muchos años estamos hablando del tema de las decisiones compartidas, y hoy yo quiero intervenir o hablar un poco de cómo esto afecta o nos está afectando o cómo podemos mejorarlo a través de la inteligencia artificial. Y esto es donde ni el médico ni las máquinas tomen el absoluto control. Y también queremos hablar un poco de lo que es el hambre insaciable de los datos, de esos datos precisos que caracteriza a la inteligencia artificial en medicina, porque también hoy en día estamos hablando y sobresaturando la información y las redes, hablando de esa precisión y esa necesidad de datos, ¿no? Pero ahora bien, ¿podemos dejar nuestras decisiones de salud en manos de los algoritmos? Una buena pregunta. ¿Y qué ocurre cuando ese algoritmo se alimenta de datos desordenados y también incompletos y hasta sesgados? ¿Qué está pasando con esos diagnósticos basados en evidencia, pero que están a su vez soportados en data que no es nuestra? Cuando abrimos una aplicación de salud, por ejemplo, y confiamos ciegamente en su recomendación, o cuando un impulsor de telemedicina nos indica que todo está bien, sin vernos en persona, estamos adoptando un atajo tentador, pero también potencialmente peligroso. Y yo, que soy absolutamente defensora de la inteligencia artificial basada en evidencia y bajo ética, estoy hablando de esto porque me parece supremamente importante. Y quiero traer a colación un ejemplo de lo que vimos con el caso de George Harris. George Harris es, para los que no lo conocen, un comediante muy famoso, ¿no? Y él, mientras estaba viajando, creo que era en España, sufrió un dolor intenso y en lugar de buscar un hospital, consultó a ChatGPT. Algo que nos ocurre a todos, porque no podemos decir, óyeme, pero es que eres un inconsciente. No, realmente hoy en día todos hacemos lo mismo, o ChatGPT o Google. Vamos allí, ponemos los síntomas y ya creemos que sabemos más que el médico. Y entonces este personaje, siguiendo los consejos caseros, pospuso sencillamente su consulta al médico. Regresó a Miami sintiéndose terrible y terminó en urgencias bajo una cirugía de vesícula de emergencia. Y él mismo contó públicamente que no le deseo esto a nadie, porque el dolor era extraordinariamente, infinitamente grande y alto. Y esta historia me hizo reflexionar y llamar a una alerta de cuándo sacrificar la seguridad por un consejo rápido en línea. Ese consejo rápido nos puede costar caro, incluso puede costarnos la vida. Hoy en día queremos todo así, rápido, ya, corriendo. Incluso podemos poner en peligro nuestra salud, pero el peligro no se limita a las decisiones de la urgencia. Imaginemos que un algoritmo de inteligencia artificial entrenado con datos de miles de pacientes urbanos no se identifica correctamente con una neumonía atípica en una mujer de una comunidad rural. Ya yo he hablado de esto en episodios anteriores, ¿no? De cómo la inteligencia artificial debe estar entrenada en nuestra idiosincrasia, o que, por ejemplo, una aplicación que evalúa riesgos cardiovasculares pasa por altos marcadores sutiles en pacientes hispanos porque su base de datos carece de registros de una población. Cada vez que confiamos de manera absoluta en la máquina, corremos el riesgo de repetir errores, y esos errores son errores estructurales que la medicina lleva décadas intentando corregir. Y sin embargo, también sabemos que la inteligencia artificial puede ser extraordinaria cuando funciona bien. Y es algo, como les decía antes, que yo repito de manera constante. La inteligencia artificial puede ser extraordinaria cuando funciona bien. Pero para que funcione bien, tiene que tener datos correctos.
La inteligencia artificial puede analizar miles de radiografías en segundos, identificar patrones de cáncer de pulmón en estadios muy tempranos y ajustar dosis de quimioterapia con gran precisión y predecir brotes de enfermedades infecciosas, pero solo si se basa en datos de calidad. Los datos exactamente iguales que el agua, por ejemplo, en nuestro planeta, son el alimento de la inteligencia artificial. Y si el agua está contaminada, la planta no crece sana. Es un símil, ¿no? Y si los datos están sesgados, la inteligencia artificial genera resultados equivocados. Supongamos que quieres hacer un guiso delicioso y sigues una receta, pero uno de los ingredientes está caducado. Puede que el olor te engañe, pero al probarlo seguramente te caerá mal. Con la inteligencia artificial ocurre exactamente lo mismo. Un registro mal digitado, tal vez un diagnóstico escrito incorrectamente o un parámetro de laboratorio omitido, es un ingrediente caducado que puede echar a perder todo el análisis y todo el proceso y obviamente todos los resultados. Otro ejemplo que quisiera yo hacerles ver es una imagen, un modelo de inteligencia artificial diseñado para detectar arritmias en electrocardiograma. Si bien la mayoría de los trazados provienen de hombres de 50 a 60 años, ¿qué pasaría cuando el algoritmo recibe estos electrocardiogramas de una mujer de 30 o de 80? Lo más probable es que falle si la inteligencia artificial ha estado alimentada de datos que no son acordes con las mujeres sino con los hombres. Y este fallo no es un bug misterioso, sino es un reflejo de la base de datos que no incluyó la diversidad de edades, ni de géneros, ni de etnia. No olvidemos tampoco la velocidad con la que cambia la medicina. Lo que era un estándar de cuidado hace 5 años puede que hoy no lo sea. Eso lo vimos exactamente así o lo vivimos durante la pandemia del COVID-19. Muchos algoritmos que habían sido entrenados bajo datos previos al 2020 no sabían interpretar los síntomas de ese nuevo virus que fue el COVID-19 y generaron predicciones erróneas. Por eso la actualización constante es vital. Un modelo de inteligencia artificial desactualizado es como un médico que dejó de estudiar hace una década. Puede que conserve esos conocimientos valiosos, pero no estará al día con los últimos avances. Y en la práctica, esto implica que todos los actores del sistema de salud, desde la recepcionista que ingresa tu información en el expediente electrónico, en los hospitales en que eso sucede obviamente, hasta el ingeniero de datos que entrena el algoritmo, deben asumir una responsabilidad compartida. Y es compartida también con el paciente. Yo recuerdo que muchos años atrás, cuando hablábamos de la responsabilidad compartida, hablábamos nada más de el médico y el paciente. Hoy en día no, hoy estamos hablando de la responsabilidad compartida de todos los que intervienen en tu cuidado. Los hospitales y clínicas necesitan procesos rigurosos para revisar cada dato ingresado, verificar que los campos del diagnóstico estén completos, corregir errores de ortografía médica y eliminar duplicados también. Mientras tanto, los desarrolladores de inteligencia artificial deben implementar protocolos, monitoreos para evaluar periódicamente el desempeño de sus modelos con datos recientes y también datos diversos. Todos ellos deben estar respondiendo a la pregunta: ¿funciona igual de bien para pacientes de distintas edades, sexos y orígenes étnicos? ¿Detecta con igual sensibilidad en zonas urbanas que rurales? ¿Se ajusta cuando aparece un nuevo tratamiento o aparece un nuevo patógeno? Decisiones compartidas significa también reconocer el valor insustituible de la empatía médica. Cuando vas al consultorio, el médico no solo revisa tus síntomas, sino que escucha tu historia, el miedo que se te escapa por la voz, la duda en tu mirada, que eso es insustituible, la angustia de no saber si esa tos es pasajera o es el inicio de un cuadro serio, de una condición crónica. Esa conexión humana no puede replicarse en la máquina. La inteligencia artificial puede procesar muchas series de datos y sugerir probablemente un diagnóstico muy acertado, pero no puede tomarse en sus manos cuando lloras, no puede verificar tu estado de ánimo, ni ajustar la conversación con la conexión, con la energía humana.
Eso es imposible, o al menos hasta ahora. Por eso, si bien una recomendación es que la inteligencia artificial puede guiar tu plan de cuidado, la última palabra siempre debe ser del médico, quien pondera los datos, quien tiene la experiencia clínica y también tiene la situación única de cada paciente, porque está conectado con él. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos reforzar esta colaboración entre humanos y máquinas? Primero, impulsando la alfabetización de datos, que es algo que yo desde el principio he venido hablando, de cómo nosotros podemos proveer esa información nuestra, esta información latinoamericana a la inteligencia artificial. Y algo que quiero hacer énfasis es que esto debe ser de manera ética, debe ser de manera transparente. Tanto pacientes, familiares y profesionales de la salud deben familiarizarse con los conceptos básicos de esa calidad de datos, de los sesgos y de la actualización de los modelos. En cada centro de salud podrían organizarse talleres donde se explique en lenguaje sencillo por qué un dato incompleto puede distorsionar un diagnóstico y también cómo corregirlo. Podrían usarse ejemplos concretos, sin tecnicismo, en una manera sencilla, en un lenguaje amigable para todos nosotros como pacientes, para así mostrar el impacto real, desde errores de dosificación de medicamentos hasta diagnósticos tardíos de enfermedades crónicas. En segundo lugar, yo creería que podríamos estar promoviendo plataformas colaborativas de datos en Latinoamérica. Imaginémonos una red de hospitales en la Ciudad de México, o en Bogotá, o en centros de zonas indígenas en Perú y hospitales universitarios en Buenos Aires, que todos a su vez compartan datos obviamente anonimizados. Es decir, nosotros no podemos compartir la data sensible de los pacientes, pero que estas redes compartan esos datos en historias clínicas, resultados de laboratorios, radiografías, métricas de telemonitoreo, con estándares comunes de calidad y ética en la protección de la privacidad. Esa red alimentaría de una manera excelente a la inteligencia artificial con datos robustos y también representativos, y de esa manera los ingenieros de datos tendrían acceso a una diversidad importantísima y necesaria para entregar logaritmos que entiendan la riqueza de nuestro contexto y así evitar sesgos. Y en tercer lugar, yo creería que también sería importante crear comités en instituciones, comités con médicos, con ingenieros de datos, con epidemiólogos y por supuesto con representantes comunitarios o representantes de organizaciones de pacientes, que su misión pueda ser revisar trimestralmente resultados de los sistemas de inteligencia artificial, comparar predicciones con diagnósticos reales y proponer ajustes también, porque como ya hemos venido hablando, la inteligencia artificial va a arrojar resultados en base a toda la información que tiene, y yo definitivamente considero que nosotros los latinoamericanos que vivimos en Latinoamérica deben entender que este proceso es vital para la equidad en los sistemas de salud. Considero que ese espacio de rendición de cuentas garantiza que la inteligencia artificial no sea una caja negra impenetrable, sino que es una herramienta transparente y que está sujeta a mejoras constantes. Y por último, yo creería que incentivando modelos de telemedicina con supervisión híbrida. Cuando digo supervisión híbrida, quiero decir con asistentes virtuales que están sugiriendo probablemente diagnósticos automáticamente y que estos se deriven a profesionales de la salud, y de esta forma podríamos estar cambiando la velocidad de las máquinas con un criterio y también con la empatía de los médicos. Yo no sé si este episodio ha sido muy denso, la verdad, con toda la información que estamos hablando, pero creo que es importante, y lo que quisiera concretar es que la inteligencia artificial es una herramienta que nos puede proveer de equidad en la salud, pero necesitamos entrenarla con nuestros datos para que nos pueda arrojar los resultados que todos estamos necesitando. Y para cerrar, quiero cerrar con una reflexión, y es que recordemos que la fuerza de la inteligencia artificial en la salud depende completamente de cómo la alimentemos, que es lo que decía antes.
Y los datos. Estos datos deben ser limpios, deben ser diversos y también deben ser actualizados. Y la inteligencia artificial puede acelerar los diagnósticos, mejorar la adherencia y los tratamientos, optimizando todos los recursos. Corremos el riesgo de perpetuar desigualdades y poner en riesgo de nuestras vidas si no hacemos esto. Por eso es muy importante que nos pongamos al día con lo que es la inteligencia artificial. Bueno, por hoy esta es mi entrega en InnovaSalud, en donde estamos reivindicando las decisiones compartidas, y espero que este capítulo o este episodio haya sido de su agrado. Los invito a que, si así lo fue, compartan la información y le den like y se suscriban al canal. Muchísimas gracias por estar acá y haberme escuchado.